La imagen del mundo real que se proyecta en nuestra retina es analógica. Las imágenes que pasan a través del cristalino del ojo se enfocan en la retina y es esta última la que convierte esas imágenes en señales eléctricas y las envía por el nervio óptico al cerebro. Cuando se abre el obturador, la luz pasa desde el sistema de lentes, siempre condicionada por la apertura que controla el diafragma. La luz normalmente y por solo una fracción de segundo pasa a través del obturador antes que éste se cierre. Tras recorrer toda la cámara, se imprime sobre la película en el plano de imagen. En una cámara digital, en lugar de una película, la luz se proyecta en el plano de imagen sobre un dispositivo que convierte los impulsos lumínicos en bits, normalmente un dispositivo de carga acoplada o CCD. Esta imagen representa un mapa dibujado por el cartógrafo Urbano Monte en 1587. Este mapa ha sido georreferenciado de manera tal que es posible navegar por él como si se tratase de un territorio. La propia inserción de metadatos espaciales permite identificar información en la imagen y relacionarla con conceptos del mundo real. Este es un detalle de la imagen anterior del que extraeré al monigote que sirve de referencia a lo largo de todo el curso. Usaremos este monigote tanto a color, 3 canales, como monocromático o escala de grises, un solo canal. En el proceso de formación de la imagen, que en el caso de la imagen digital corresponde a la digitalización, se pierde una dimensión, la dimensión de profundidad, y la relación entre la función del mundo real, una función en x, y y z mayúscula, con respecto a las funciones del plano f en x, y minúsculas, determina la correspondencia geométrica y fotométrica entre la escena y la imagen. Quizás sea el mosaico el origen del píxel. Esta es una imagen de la Eclesia romana del siglo XII después de Cristo, un mosaico policromo dalla Basilia di San Pietro, Museo Barroco, Roma, Italia. El píxel, con o sin tilde, o PEL, Picture Element, es el elemento básico de una superficie o imagen digital. No hay nada más pequeño que el píxel. Cualquier imagen policromática puede ser construida como una matriz de píxeles de colores homogéneos. El voxel es la unidad cúbica básica, mínima procesable, de un volumen u objeto digital tridimensional. Una matriz es un arreglo ordenado de números que tiene determinada cantidad de filas y columnas. Cada píxel, en una imagen monocromática, está representado por un valor que representa la luminosidad en la región espacial que representa, o, dicho de otra manera, de la intensidad de la luz capturada o brillo. En una imagen digital, este valor es discreto y depende de la profundidad de color o resolución radiométrica, es decir, de la cantidad de bits que se utilicen para representar un valor. Una resolución común es b igual a 8 bits, lo que determina 2 elevado a 8 igual a 256 valores discretos. En ese caso, los valores de luminosidad varían entre 0, mínima intensidad, y 255, máxima intensidad. A este rango de valores posibles se le denomina rango dinámico, y al rango de valores reales, la diferencia entre el valor máximo y mínimo en toda la imagen, se le denomina contraste. Observe que una imagen tiene una cantidad de píxeles igual al ancho por el alto de la matriz que los contiene y que este ancho y alto depende del sensor. En la imagen se muestran los valores de una pequeña región apuntada por el cursor. La imagen color está compuesta por 3 matrices o canales RGB, rojo, verde, azul, y no es más que la superposición de los 3 canales o matrices. Cada píxel, en este caso, no tiene uno, sino 3 valores que en su conjunto determinan el color. La fuente de iluminación debe ser tal que el contraste sea el mayor posible. Un exceso de iluminación provocaría saturación, la imagen quemada, es decir, muchos valores iguales o cercanos al máximo. Un defecto de iluminación provocaría bajo contraste, imagen oscura, es decir, muchos valores igual o cercanos al mínimo. Observe que el rango dinámico y contraste no son lo mismo,
y solo se corresponden cuando la fuente de iluminación permite el uso de todo el rango dinámico. El rango dinámico es estático y está determinado por la profundidad de color o la resolución radiométrica. Esta es una imagen de los canales rojo, verde, azul de la imagen color, abajo a la izquierda. La imagen monocromática, abajo a la derecha, se obtiene de la suma ponderada de los tres canales, es decir, de la suma promediada del valor de intensidad o brillo de cada píxel. La imagen digital, f en xy, f minúscula, es una función cuya amplitud o valor es el grado de iluminación, intensidad de la luz, el brillo, lo que vemos, en el espacio de coordenadas xy. Sobre esta función podemos aplicar otra serie de funciones que nos ayuden a dar significado al valor de esos píxeles en bruto. Esta función se suele utilizar de dos maneras. La primera es con los valores de intensidad determinados por el rango dinámico, es decir, valores que están entre el mínimo y el máximo, por ejemplo, entre 0 y 255. La segunda es con los valores de intensidad normalizados, es decir, valores entre 0 y 1. La normalización consiste en dividir cada valor por el máximo. Ambos son equivalentes, pero hay que tener cierto cuidado con las operaciones que en el primer caso son enteras y en el segundo caso son fraccionarias. Los estadísticos de primer y segundo orden, es decir, la media y la varianza, son dos funciones estadísticas que proporcionan información acerca de la luminosidad y contraste de la imagen. Observe que m y n mayúscula corresponden al número de filas y columnas de la función imagen. La media suma los m por n valores de intensidad de toda la matriz y los divide entre m por n para ponderar o normalizar la media en un valor entre el valor mínimo y el valor máximo. La varianza mide el grado de dispersión alrededor de la media. La desviación típica es justo la raíz cuadrada de la varianza, es una medida del contraste. El histograma es probablemente la herramienta más simple de análisis para estudiar el rango dinámico de una imagen digital. El histograma no es más que un recuento y ordenación de la frecuencia en la que aparece cada valor de píxel. El eje de abscisas corresponde al rango dinámico de la iluminación, desde el mínimo hasta el máximo de la función de la imagen f en xy minúscula. Por ejemplo, si la resolución es 8, el histograma varía entre 0 y 255 y tiene longitud 2 elevado a 8 igual a 256 valores. El eje de ordenadas corresponde al número de veces que aparece el valor en la imagen. Aquí se muestra el histograma superpuesto sobre la imagen de referencia en escala de grises. Como se puede comprobar visualmente, en la imagen prevalecen dos rangos de escala de grises diferentes, uno más oscuro y otro más claro, y no tiene valores por encima de 166, es decir, el rango dinámico está desplazado hacia la zona más oscura. Observe que el histograma no ofrece información acerca del contenido de la imagen, sino de su contraste. Dos imágenes totalmente diferentes pueden compartir el mismo histograma. El histograma corresponde a la función de densidad de probabilidad. N sub i, donde esa i corresponde a la luminancia, es el número de elementos con luminosidad igual a i. A partir del histograma es fácil determinar la media y la varianza. El histograma indica si la exposición de la imagen ha sido correcta o no. Una imagen expuesta correctamente tiene el histograma distribuido más o menos uniformemente en todo el rango dinámico. Una imagen infraexpuesta, oscura, tiene el histograma concentrado hacia el límite inferior. Una imagen sobreexpuesta, quemada, tiene el histograma concentrado hacia el límite superior. Estas funciones proporcionan la misma información que las que operan sobre la función imagen. L, en mayúsculas, es la cantidad de niveles de grises o máximo del rango dinámico. La energía mide el grado de dispersión de grises en la imagen. Disminuye a medida que aumenta el número de niveles de grises en la imagen. La entropía mide el grado de desorden en la imagen. La entropía a la inversa de la energía aumenta según aumenta el número de niveles de grises en la imagen.